el día de hoy vamos a ver el tema número 7, el santuario y la segunda venida de Cristo. ¿Está listo para escuchar el mensaje de hoy? ¿Tiene ganas de escuchar la palabra de Dios? Miren que el día de hoy es doblemente santo. Estamos en un lugar santo, haciendo una misión santa, en un día santo. ¿Quiere deleitarse el día de hoy en la palabra de Dios? Gloria a Dios. Pero antes que nada, vamos a hacer lo que todo cristiano tiene que hacer, y es hablar con Dios. Así que yo me voy a postrar de rodillas. Los que me quieran acompañar son más que bienvenidos. Oremos. Querido Padre, querido Dios, gracias te damos, Señor. Gracias porque esta semana, Señor, ha sido maravillosa. El día de hoy, Padre, en esta semana hemos podido crecer tomados de tu mano. Hemos podido conocer, Señor, grandes maravillas y misterios que encontramos en el plan de salvación revelado en el santuario, Señor. Gracias, Padre. Muchos de nosotros hemos podido refrescar la memoria y poder ver las maravillas ocultas que tú tienes ahí, Señor, para que cada pecador que acude a ti pueda ser salvo. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por cada tema. Ahora que estamos a punto de iniciar el séptimo tema, Señor, en este séptimo día, en este santo día, te rogamos que no me dejes hablar a mí, Señor. Que así como nos has venido hablando en la semana, que este día, Señor, también sea una presentación tuya y no mía, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en este lugar. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda reposar sobre mí, Señor. Puedas ungir en este momento mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mi cuerpo entero, Señor, mis labios. Y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea inspirada plenamente por tu Santo Espíritu. Bendice este servicio, Señor. Bendice a los oyentes, a cada hermano y hermana que se ha dado cita para estar contigo el día de hoy, Señor. Bendícelos. Que nada ni nadie pueda perturbar, Señor, su atención, y que tu Santo Espíritu pueda enfocarle todos los sentidos de la persona, Señor, hacia tu palabra. Que el día de hoy, Señor, cada oyente pueda salir enriquecido con el mensaje que tú traes. Bendice, Señor, también a los que están viendo a través de los medios, los que los van a ver en un futuro, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda utilizar estos medios para la exaltación de tu bendito y santo nombre, Señor. Bendice este servicio, Padre, que la semilla que traigas caiga en un corazón deseoso de poder estar contigo para una eternidad, Señor. Gracias, Padre, alabamos tu nombre, y el día de hoy oramos no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más, sean todos muy bienvenidos. Los que recién están llegando, siéntanse como en su casa, sean todos muy bienvenidos, y que el Espíritu del Creador pueda estar con cada uno de nosotros el día de hoy. Bien. Y yo, para iniciar, quiero iniciar con la siguiente cita bíblica. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Y quiero que lo leas conmigo. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya, ¿cuánto? Mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Es curioso porque desde el momento que entró el pecado en este mundo, la ley de Dios, la justicia de Dios, ya nos decía que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían que morir. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Y es curioso porque a pasar de los años podemos ir viendo al pueblo de Dios, podemos ver a la humanidad que cada día que pasa peca más contra Dios. Es decir, la justicia de Dios nos dice que Él, siendo tan justo, Él debería darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, tú y yo hoy deberíamos estar muertos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nosotros nos hemos portado mal delante de Dios. Nos portamos mal delante de Dios. Y nosotros tenemos que estar condenados. Pero tenemos un tutor, querido hermano. Tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. Que Él
está disponible para aplicar su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la tiene Él disponible para aplicarla sobre tu vida. Pero si tú no lo buscas, esa sangre nunca va a ser aplicada. Uno tiene que clamar a Dios, uno tiene que buscar a Dios, uno tiene que ir y buscar, pedir esa intercesión, ¿verdad? Pero el abogado está disponible para interceder por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. En este momento de la historia, Cristo se encuentra en el lugar santísimo. Las profecías nos hablan claramente, no hay margen de error, querido. Hace cientos de años que se vienen estudiando las mismas profecías y todo lo vemos con una precisión. Jesús está en el santuario celestial, Jesús está en el lugar santísimo, Jesús está intercediendo por ti, y también por ti, y también por mí. Pero la Biblia también nos enseña que dentro de muy poco, Jesús tiene que sí o sí terminar con esta obra de expiación. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por amor a cada uno de ustedes. Por amor a cada uno de nosotros. Y quiero que leas conmigo la siguiente cita bíblica. Mateo capítulo 24, versículo 22. Dice: y si aquellos días, ¿qué dice? No fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Evangelio se trata de buenas noticias, querido. Y yo te voy a decir algo. Si el día de hoy tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, tú que estás viendo a través de los medios, estás escuchando la palabra de Dios, no es por casualidad, sino porque el Espíritu de Dios quiere conectarte con el mensaje de Dios. Entonces, esas son las buenas noticias. Tú eres un escogido, pero que seas un escogido no te garantiza la salvación. Que seas un escogido no te garantiza que ya tienes un pie en el reino de los cielos. No. Dios te está llamando y Dios te ha traído aquí para que escuches la palabra de Dios. Pero la esencia de este texto que vemos aquí, ¿qué es lo que dice? Que por causa de los escogidos, es decir, por causa tuya, querido, porque Dios te ama a ti, los días tienen que ser acortados. Es decir, Jesús hoy está en el santuario celestial. Y así como usted ve esa imagen ahí, en ese momento el sumo sacerdote ha salido ya del santuario celestial. Cuando el sumo sacerdote salía del santuario celestial, que ya había purificado todo en el día de expiación o el día de Yom Kippur, que lo vimos ayer, el sumo sacerdote salía y el primer mueble que se enfrentaba cuando salía al atrio era el lavacro o la fuente de bronce. El sumo sacerdote iba, se lavaba las manos, todo, se limpiaba las manos porque había tocado sangre que la estaba asperjando dentro del santuario. Y luego de eso, el sumo sacerdote salía al campamento. Luego de que se llevó al macho cabrío a Azazel al desierto. Es decir, cuando el sumo sacerdote salía con las manos limpias, es porque ya había finalizado su obra de mediación o su obra de intercesión. Entonces, las profecías bíblicas y la misma Biblia nos enseña que Jesús pronto va a salir del santuario y Jesús tiene que salir. ¿Por qué? Él tiene que finalizar su obra de salvación. ¿Para qué, hermano Eric? ¿Por qué tiene que terminar? Porque Jesús quiere acabar con el pecado y sus consecuencias de una vez por todas. Hay dolor en este mundo, querido. Hay muerte, hay caos, hay sufrimiento. Acá hay ansiedad, hay tristeza, hay enfermedades. Hay gente que les toca nacer con discapacidades. Hay gente que le toca nacer sin ojos, sin oídos. Hay gente sordomuda, hay gente que nace inválido, sin una pierna, sin una mano. ¿Qué clase de mundo es en el que vivimos? ¿Usted cree que algún día Dios no va a hacer justicia por cada uno de ellos? Sí, querido, pero hoy está frenando su venida. ¿Por qué? Por aquellos que aún no se han arrepentido. Todavía hay un grupo en este mundo de personas que no se han rendido a Dios.
Todavía hay un grupo de personas que no le han entregado su corazón. Y por ellos, por ustedes que todavía no le han entregado su corazón a Dios, Cristo está frenando su venida. Pero por amor a los justos, los que ya se entregaron, Cristo tiene que acelerar también la venida. Para que los justos no sufran más, no suframos más. Es decir, la Biblia nos enseña muy claramente que la oportunidad de salvación hoy está disponible, pero muy pronto esa oportunidad se va a acabar. Y esto la Biblia lo denomina como el cierre de la gracia. Cuando finalice la oportunidad de salvación. El día de ayer pudimos ver un poquitito más o menos de esto y quiero tocar un poquito más de eso. ¿Esa imagen usted la puede reconocer un poco o no? Es una historia bien conocida, ¿verdad? Y eso sucedió en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé el pecado llegó a los niveles más altos, el pecado llegó a los peores niveles que puede llegar. Y lo peor de todo es que Dios llamaba al pecador, llamaba una y otra vez. Arrepiéntanse, yo los amo, yo quiero salvarlos. Y las personas que hacían, cerraban sus oídos, se negaban a Dios, acudían al pecado. Llegó un momento donde Dios le dijo a Noé, Noé, ha llegado la hora. Trae a todos los animales de 2 en 2 y mételos adentro del arca. Y es bien interesante porque la Biblia dice que el que cerró la puerta no fue Noé. El que cerró la puerta, ¿quién fue? Fue Dios. Es decir, cuando la puerta todavía estaba abierta y Noé estaba predicando, ¿qué nos demuestra eso? Que la gracia, el favor de Dios, que eso es lo que significa gracia, el favor de Dios estaba disponible para los pecadores, ¿sí o no? Sí, estaba disponible. Pero cuando se cerró la puerta, cuando Dios cerró la puerta, mejor dicho, ¿se cerró esa gracia? ¿Se acabó la oportunidad de salvación? Sí. Cuando Dios cerró la puerta del arca, se acabó la oportunidad de salvación para todos. Dios tuvo que cerrar esa puerta con dolor en su corazón. Dios tuvo que cerrar la puerta del arca con dolor, con agonía. ¿Por qué? Porque le tenía que estar cerrando la oportunidad de salvación a aquellos que ama, a aquellos que amaba, pero se la tiene que cerrar no por él mismo, sino porque ellos rechazaron a Dios. Entonces, eso es el cierre de gracia. Hoy la oportunidad de salvación está disponible para todos. Todo aquel que quiera venir a Jesús tiene las puertas abiertas. Dice la Biblia que todo aquel que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Todo aquel que quiera ser salvo tiene las puertas de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. No está todo perdido para ti, querido. La sangre de Jesús está disponible para purificar tu vida, para limpiar tu vida, para transformar tu vida y hacerte una persona nueva. Amén. La sangre de Dios, de Cristo, está disponible. Pero la Biblia nos enseña que muy pronto eso se va a acabar. ¿Qué es lo que sucedía en el lugar santísimo cuando el sacerdote salía y salía con las manos limpias? ¿Se había acabado la gracia? Se había acabado la gracia. Y es bien interesante porque el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones nos revela todo el proceso que Jesucristo iba a hacer en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 1 podemos ver que Juan ve en visión al Hijo del Hombre, a Jesús vestido con ropas de sacerdote y que andaba caminando entre los candeleros, es decir, que estaba en el lugar santo. Un poco más adelante en el capítulo 2 vemos que dice el texto bíblico que andaba caminando en el lugar santo. Luego en el capítulo 8 podemos ver que estaba el incienso, es decir, Jesús estaba intercediendo, estaba colocando el incienso en el altar de incienso, valga la redundancia, es decir, estaba colocando sus méritos por las oraciones de su pueblo aquí en la tierra. Pero es bien curioso porque luego del capítulo 14, en el capítulo 14 de Apocalipsis, vemos el último mensaje de advertencia al mundo, que Dios le da a este mundo. Y en el capítulo 15 vemos cuando ya se acabó la gracia, se acabó la oportunidad de salvación, que Dios va a mandar plagas a este mundo. Y sabemos que esas plagas no van a caer en el pueblo de Dios, van a caer en aquellos que rechacen a Dios.
Ahora vamos a ver este suceso. Apocalipsis capítulo 15, verso 5 dice lo siguiente. Después de estas cosas, miré, dice Juan, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando está hablando aquí el templo del tabernáculo del testimonio, está hablando puntualmente el lugar santísimo. Ahí es donde se encontraba el arca del testimonio, ahí es donde se encontraba el trono de Dios. Esa era la puerta que se estaba abriendo. Es decir, dice, fue abierto en el cielo, en el templo, el tabernáculo del testimonio. La palabra templo es la palabra naos. La palabra naos es la palabra griega, significa puntualmente templo interior o lugar santísimo. Es decir, se abrió la puerta ¿para qué? Para que salgan los ángeles, el siguiente versículo lo dice, para que salgan los ángeles con las 7 copas postreras, con las 7 copas que estaban llenos de la ira de Dios, llenos de las últimas 7 plagas. Ahora, es bien curioso porque a mucha gente le puede dar terror hablar de esto, hablar de las plagas, ¿verdad? Pero las plagas tenemos que entender cuál era el propósito. Las plagas la ira de Dios está puntualmente en ese cáliz de su ira, como dice la Biblia, no para caer en el pueblo, sino en todos aquellos que rechacen a Dios. Tenemos un ejemplo que ayer lo mencionamos un poquito, lo que sucedió en los tiempos de los israelitas. Cuando los israelitas estaban en Egipto, que Dios los iba a librar, Dios le habló a Faraón y le dijo que le dio la oportunidad de salvación. Le dio a los egipcios la oportunidad de salvarse. Y vino una vez y Faraón endureció su corazón. Vino una segunda, mandó una plaga de advertencia, la gracia todavía estaba abierta y Faraón volvió a endurecer su corazón. Claro, la Biblia dice que Dios fue quien endureció, pero ese es tema de otro día. El que lo endureció fue el mismo Faraón y Dios se glorifica a través de eso. Pero bien, el asunto es de que Dios le mandó un tercer llamado, le envió a Moisés una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez, y Faraón endurecía su corazón. Se lo envió una séptima vez, una octava vez, 9 veces, ¿y sabes qué hizo Faraón? No se quiso arrepentir. ¿Qué tenía que hacer Dios si el pecador ya no quiere arrepentirse? En la 10ª plaga, como había un pueblo suyo adentro de Egipto que estaba afligido, Dios tenía que liberarlo. Por amor a ese pueblo, tenía que liberarlo. Pero el otro pueblo no quería arrepentirse, entonces Dios no podía salvar a todos. ¿Qué hizo Dios? Envió al ángel de Jehová y mandó la 10ª plaga. En la 10ª plaga, ¿qué es lo que pudimos ver? Que tenían que sacrificar un cordero, el cordero de la Pascua, y la sangre de ese cordero, en representación de Cristo Jesús, la tenían que aplicar en los marcos de la puerta y en el dintel. El dintel es el marco de arriba. ¿Por qué tenían que aplicarla? Porque en la noche iba a pasar el ángel de Jehová y se iba a destruir a todos aquellos que negaron a Dios y que rechazaron a Dios. Pero aquellos que pertenecieran al pueblo de Dios y que tomaran la sangre de ese cordero como sangre que salve sus vidas y la aplicaran en sus puertas, ellos no iban a ser destruidos. Y esa noche, en la 10ª plaga pasó y los egipcios fueron destruidos, los primogénitos. Los primogénitos fueron destruidos, pero del pueblo de Dios ni a uno se le tocó ni un solo cabello. Es decir, Dios protegió a su pueblo. ¿Qué fue lo que protegió a su pueblo? La sangre de ese cordero. Yo les pregunto, ¿quién es el que nos va a proteger ahora en estas últimas 7 plagas postreras? ¿La sangre del cordero? Sí, la sangre del cordero. ¿Quién es ese cordero? La sangre de Jesús. Y es bien curioso porque la palabra de Dios nos confirma este hecho en muchos lugares. Quiero mostrarles lo que dice Apocalipsis 22, versículo 10 y 12. Finalizando el libro de Apocalipsis dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca. Versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Si nosotros prestamos atención a estos tres textos, textos 10, 11 y 12, vamos a ver tres profecías de tiempo en estos tres textos. En el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro. Es decir, ¿podemos entender el libro de Apocalipsis? Sí. Dios está diciendo que no lo sellen. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Yo les pregunto, ¿la oportunidad de salvación en el versículo 10 está disponible para nosotros? Sí, está disponible para nosotros. En el versículo 11 ya empieza a cambiar la cosa. ¿Qué es lo que dice? El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo siga practicando la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo que vemos en el siguiente texto? Que ya se separaron los dos grupos. El pecador quiso seguir siendo pecador y siguió por el camino del pecado. Pero aquel que aceptó a Cristo siguió por el camino de la justicia. Y Cristo se fue perfeccionando en él. ¿Qué es lo que vemos en este texto? Que ya se acabó la oportunidad de salvación. Uno por un lado y otro por el otro. Y en el tercer texto, ¿qué es lo que vemos? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Ya se acabó la oportunidad de salvación. Ya se sabe quién es el que se salva, quién es el que se pierde. Y en este texto, en el versículo 12, ya vemos que Cristo está volviendo a buscar a su pueblo. Es decir, vemos ahí un cumplimiento profético de tres tiempos. Antes del cierre de la gracia, cuando se cerró la gracia y cuando Cristo viene a buscar a aquellos que le aceptaron a tiempo. Y este principio es lo que enseña toda la Biblia. Ya pudimos ver dos historias, la historia de Noé, la historia de cuando se envió la 10ª plaga. Podemos ver ahí cientos de miles de historias, es lo mismo. Pero hay otro ejemplo en cómo Dios libera al pueblo de Dios y es en Daniel capítulo 12:1. Y es bien curioso este texto, ¿eh? Vamos a entender las profecías bíblicas el día de hoy. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Voy a hacer un paréntesis. Para aquellos que no saben, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que Miguel es Jesucristo. Miguel significa, en hebreo, significa ¿quién como Dios? Y podemos ver que Miguel siempre viene como el general de todas las huestes celestiales, de todo el ejército celestial, de todos los ángeles. Es decir, el título de Miguel es el título de Jesucristo cuando él está ante un conflicto, ante una batalla cósmica contra el diablo y todos sus ángeles caídos. Entonces continuemos leyendo. En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Es decir, se levantará Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será, ¿qué dice? Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Antes de continuar, yo les pregunto, ¿cómo va hasta ahí? ¿Cómo se siente? ¿Quieren que continuemos el mensaje del día de hoy? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hay una expresión que a mí me llama mucho la atención. Recuerden que estamos confirmando lo que sucede antes, cuando está la oportunidad de salvación, durante la oportunidad de salvación, cuando se acaba la oportunidad de salvación y cuando Cristo viene a buscar a su pueblo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que en aquel día se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo. Pero usted sabe que la expresión que dice se levantará me llama mucho la atención, me despierta mucha curiosidad. La expresión que se utiliza ahí, se levantará, se utiliza solamente para los reyes cuando se levantan a ejercer su reino. Y esto es bíblico. Les voy a dar dos ejemplos. Hay más, pero les voy a dar dos ejemplos. Y para eso el primer ejemplo lo tenemos en Daniel 11, versículos 2 y 3, cuando Daniel habla sobre los reyes del norte y del sur y dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Yo le pregunto a la iglesia, ¿está hablando de reyes?
Sí, ¿verdad? ¿Me está siguiendo o no? ¿Sí? Está hablando de reyes. Y el cuarto será de grandes riquezas más que todos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, presta atención a la expresión, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y ahora viene la importante. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Es decir, cuando se utiliza la expresión se levantará, quiere decir que el rey se va a levantar, no literalmente del trono, sino que se va a levantar para ejercer completa autoridad y completo poder de su reino. Eso es lo que está queriendo decir la Biblia. Otro ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 19 dice: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de ¿quién? De Jehová. Y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿De qué está hablando? Por el resplandor de su majestad. Es decir, está hablando de la gloria de un rey. Es decir, está hablando de Jehová como rey. O de Jesús como rey. Dice, cuando Él se levante, es decir, cuando Él comience a ejercer su reino eterno para castigar a la tierra. Es decir, ¿qué es lo que vemos en estos ejemplos? Que la expresión que se utiliza, levantarse o se levantará, es cuando Cristo va a comenzar a ejercer la autoridad completa de su reino eterno. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, si volvemos a leer, dice, en aquel tiempo Jesús comenzará a tener su reino eterno, aquel que está de parte de su pueblo, y será tiempo de angustia. Yo les pregunto, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, cuando Jesús salga del lugar santísimo que terminó su obra, ¿qué obra va a comenzar? ¿Como rey? Sí. Cuando Jesús salga del lugar santísimo y se cambie las vestiduras sacerdotales de abogado e intercesor, luego Él se coloca las vestiduras reales, porque dice la Biblia que Cristo es rey, querido. Tú tienes que decir amén. Cristo fue cordero, pero también es rey. Y en algún momento Él tiene que ejercer su reino eterno. Entonces, cuando Cristo salga, se coloca las vestiduras reales, va ante el Padre de nuevo, así como en un momento fue ante el Padre, le mostró sus marcas, el Padre lo aceptó, lo ungió en el santuario celestial. Ahora ¿sabe qué va a hacer el Padre? Le va a colocar la corona, una corona bellísima, llena de diademas. Se la va a colocar sobre su cabeza. Y en ese momento, en este mundo van a estar cayendo los ángeles con las 7 plagas. Y en ese momento, Cristo viene a buscar a su pueblo. ¿Qué dice aquí el texto bíblico? A libertar a su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, querido. No está todo perdido. Tienes la oportunidad de salvarte. Tienes la oportunidad hoy de que Jesús, ese próximo rey, ya es rey, pero pronto a ejercer su reino, entre en tu vida. Tenemos esa oportunidad, ¿no? Qué maravilloso que es el Evangelio. Qué maravilloso es el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿será que le tenemos que tener miedo a las plagas? No, para nada, querido. Para nada. Su pueblo, siempre que ha pasado situaciones así donde se han depositado los juicios de Dios en este mundo, a su pueblo no se le han tocado ni un cabello. Y la Biblia dice que en estos tiempos del fin va a haber un grupo que no va a conocer la muerte. Va a haber un grupo que no se le va a tocar ni un solo cabello. Y eso me hace acordar cuando los 3 jóvenes hebreos entraron al horno de fuego. Dice la Biblia que ellos entraron y todos estaban atónitos, así medio como asustados, y decían, ¿cómo puede ser que estos 3 jóvenes no se estén quemando, estén caminando ahí en el medio del fuego? Y no solamente eso, sino que comenzaron a ver a un cuarto, y dice la Biblia que tenía como apariencia de los hijos de los dioses, es decir, Jesús entró en ese horno de fuego. Y cuando salieron estos jóvenes, dice la Biblia que ni siquiera tenían olor a quemado. Es decir, querido, este mundo se va a estar, muy pronto este mundo se va a estar acabando, cayendo a pedazos, todo se va a estar quemando, la gente asustada, muriéndose, sangre, humo, vapor, dice la Biblia, pero el pueblo de Dios, aquellos que amaron a Jesucristo, aquellos que se revistieron de la sangre preciosa de Jesús, no se les va a tocar ni un solo cabello de sus cabezas. Bendito sea el Señor.
¿Vale la pena seguir a Jesús? Vale la pena seguir a Jesús. ¿Vale la pena pelear esta batalla, mi querido hermano? Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Ahora, me surge otra duda. Porque la venida de Jesús es el evento más importante de todo cristiano. Lo más importante hoy para cada uno de nosotros, y tú que me estás oyendo, lo más importante para cada uno de nosotros hoy es estar a cuentas con Dios. Pero el evento más importante de la historia de esta humanidad, y especialmente de aquellos que siguen al Cordero, es la segunda venida de Cristo. Y si la segunda venida de Cristo va a ser el evento más maravilloso, más impresionante de la historia de esta humanidad, ¿usted no cree que Satanás no va a intentar tergiversar la creencia de los hombres respecto a la venida de Cristo? Noten lo que sucede hoy en día en Hollywood. Hoy si nosotros entramos a ver Netflix o HBO, o entramos a ver alguna película de cine, nosotros podemos ver que hoy Satanás se ha encargado de poner un montón de ideas completamente antibíblicas que no existen. Por ejemplo, la del rapto secreto. Sí, hay muchos que creen que vamos a ser raptados y que nos vamos a librar de esa persecución, de ese tiempo de angustia. La Biblia no dice eso. Son textos sacados fuera de contexto y nunca podemos aprender una doctrina, una creencia basado en un solo texto o en una parábola. No. Una creencia fundamental tan importante como es la segunda venida de Cristo se tiene que basar según lo que dice toda la Biblia, no solamente un texto. La Biblia tiene más de 32.189 versículos, más de 1.112 capítulos y todos nos hablan de las creencias fundamentales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo será la venida del Hijo del Hombre? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí, ¿qué dice? Que viene con las nubes. Lea bien, dice con las nubes. ¿A quién representa la nube ahí? A los ángeles. Viene con las nubes, viene con los ángeles. ¿Y qué dice? Algunos le verán, dice. ¿Cómo dice? Todos le verán. Hermano Eric, ¿desde China lo van a ver? Sí, desde China lo van a ver. Desde Australia lo van a ver, desde Australia lo van a ver. Desde Europa lo van a ver, desde Europa lo van a ver. Desde China, África, Sudáfrica, Argentina, de las Islas Malvinas lo van a ver. Sí. Va a ser un evento, querido, que se va a ver en el cielo. Dice la Biblia, ahora lo vamos a leer en el siguiente texto, que de un extremo del oriente hasta el otro extremo del occidente se va a ver el resplandor de gloria porque Jesús va a estar volviendo con todos sus ángeles a buscar a aquellos que le aman. Alabado sea el nombre de Dios. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, ¿Cristo va a venir de forma secreta? No. ¿Cómo Cristo, el Rey de este mundo, va a venir a escondidas así entre las nubes, que nadie lo vea en secreto y que las personas suban así como un humito para arriba y lleguen a las nubes? No, es imposible que el Hijo del Hombre no se haga visible como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene, querido, y ¿sabes cómo viene? Viene visible. Y no solo viene visible, sino que viene audible. Mire lo que va a ser la venida del Hijo del Hombre. Eso es una pequeña ilustración humana. Eso es algo muy pequeño, muy diminuto que el hombre lo puede ilustrar, pero va a ser mucho más glorioso. Imagínate, mira, aquel momento el mundo se va a estar cayendo a pedazos, muerte, sangre, humo, fuego, vapor, terremotos, temblores, tsunamis y de repente vemos en las nubes del cielo un pequeño puntito negro, como una nube negra que es muy pequeñita, del tamaño de nuestro pulgar más o menos. Y vemos que se va agrandando y agrandando y después vemos una nube blanca. Vemos una luz gloriosa en el cielo. Escuchamos trompetas, porque dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo, escuche bien, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínate, Cristo viene en las nubes del cielo con millares y millares de ángeles
que vienen con las trompetas de Dios, anunciando su segunda venida, anunciando que el pecado acabó, querido. Ese momento va a ser el momento más glorioso para todos aquellos que aceptemos a Jesús a tiempo. Ese momento, cuando escuchemos esa trompeta en el cielo, que vuelve a buscar a su pueblo, que vuelve a buscar a aquellos que pelearon la buena batalla, va a ser el momento más glorioso de esta humanidad. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Vendrá como en un rapto? ¿Vendrá de forma que nadie lo podrá ver? No, vendrá visible, todo el mundo lo podrá ver. Y vendrá de forma literal, así como Él se fue en una nube para el cielo, así también vendrá en una nube, montado en una nube. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios al respecto? Usted sabe que Satanás tiene que distorsionar esta creencia sí o sí. Sí o sí, porque Satanás es Satanás. Satanás va a intentar hasta el último momento engañar a todo ser humano para que no caiga en las manos de Dios y no se salve. Porque Satanás ya está acabado. Satanás le queda poco tiempo. Entonces Satanás, como él ya está acabado, quiere llevarte a ti con él. Eso es lo que quiere hacer. Por eso te tienta, por eso te pone trabas y luchas y demás. Porque Él quiere llevarte con Él. Y con esta creencia tan importante de la segunda venida de Jesús, Él quiere engañar a la humanidad entera para que no la puedan reconocer y caigan en sus garras antes de que Cristo venga. ¿Cuáles son las creencias? Bueno, número 1, ya hablamos del rapto secreto. Y usted sabe que hay otro grupo religioso que lo voy a mencionar con todo el respeto del mundo. No es que uno sepa más que ellos ni nada. No, esto es muy espiritual. Esto es muy espiritual. Cuando uno no está bien alineado con los principios de Dios, uno está en ceguera. Cuando uno cae en pecado, uno está en ceguera espiritual. No es que uno sea más que otro ni nada. Pero tristemente, nuestros hermanos, los testigos de Jehová, ellos creen que Cristo ya vino en 1914. Luego de la Primera Guerra Mundial, ellos empezaron a ver, en Mateo 24 dice que habéis oído, que van a haber rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambrunas, terremotos. Y dice la Biblia, pero esto es principio de dolores. Y esto tiene que suceder, dice la Biblia, pero aún no es el fin. Y los testigos de Jehová, tristemente, han caído en el error de como vieron la terrible guerra, la Primera Guerra Mundial, ellos pensaron de que después de eso ya venía Cristo, y muchos creen que en 1914 Cristo vino de forma invisible y que ahora Él está reinando en las nubes del cielo. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. No hay base bíblica para poder respaldar esa creencia. No la hay. La Biblia por todos lados nos enseña que Cristo va a venir de forma visible, que va a venir con trompetas, va a venir de forma gloriosa, que el mundo entero lo va a ver, va a ser un momento glorioso, una celebración en el cielo va a ser. Es imposible que Cristo haya venido y nosotros ni siquiera nos hayamos enterado. Ahora, volviendo con el asunto del santuario, cuando el sacerdote salía con las manos limpias, él ya había finalizado su obra de mediación, se acabó la gracia, se acabó la oportunidad de salvación, ¿verdad? Y como lo vimos el otro día, alguien tenía que pagar las consecuencias de todos los pecados del pueblo. Yo les pregunto, ¿quién va a pagar las consecuencias de todos los pecados de la humanidad? Satanás. Es decir, cuando Cristo finalice su obra de intercesión en el cielo, que viene a buscar a su pueblo, alguien tiene que pagar por todas las consecuencias de los pecados. En este caso es el macho cabrío Azazel, pero Apocalipsis 20, versículo 1 y 2 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. La palabra abismo significa abisou, que significa tierra inhabitada, lugar desolado. Y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, ¿quién va a pagar toda la condenación? Satanás.
Cuando Azazel era llevado al desierto, representa que Satanás va a ser desolado en este mundo durante 1000 años. No va a tener a quien engañar, no va a tener a quien seducir, no va a tener a quien hacerle mal, no va a poder matar a nadie, ni ejecutar muerte, ni nada. Va a estar solo en este mundo hasta que llegue su condenación final. Jeremías 4, 23 al 27 nos confirma este hecho. Miré la tierra y he aquí que estaba ¿cómo? Asolada y vacía, y a los cielos, y no habían en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que dicen, temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todos se habían ido. Miré aquí, y el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades, eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Qué es lo que dice Jehová aquí? ¿Va a destruir del todo la tierra ahí? No. ¿Qué sucede después de que Satanás queda solo en este mundo durante 1000 años? No voy a entrar en ese tema porque es muy profundo, pero tengo que compartírselos para que lo entiendan. Luego de eso, todos los que se salven van a estar en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, como lo describe Apocalipsis 21. Y dice la Biblia que descenderá del cielo la santa ciudad. Y dice Apocalipsis 20 que se va a reunir Satanás cuando vea descender esa ciudad gloriosa. Se va a reunir Satanás con todos aquellos que murieron, que negaron a Dios, que negaron a Jesús, que blasfemaron el nombre de Dios. Se van a reunir para intentar atacar esa ciudad. Pero en ese momento, como ya no hay salvación para ellos, va a descender fuego del cielo y va a consumir para siempre al pecado, a Satanás y a todos aquellos que estuvieron en rebelión abierta contra Dios. Eso enseña la Biblia. Yo les pregunto, ¿cómo van hasta ahí? ¿Avanzamos un poquitito más? ¿Les parece? ¿Un poquito más? ¿O lo terminamos ahora? ¿Un poquito más? Apocalipsis 7, versículo 14, nos confirma este hecho. Muchos de nosotros, los que nos ven en las redes, pueden decir, hermano Eric, pero yo creo que va a haber un rapto secreto. Yo creo que... Apocalipsis 7, 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando dice que han salido de la gran tribulación, el verbo de salir que utiliza aquí Juan es un presente continuo, no es algo de que han salido tiempo pasado, no, es un presente continuo, es algo que ellos se mantuvieron fieles hasta ese momento y salieron de la tribulación, pasaron a través de la tribulación y luego salieron. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, la Biblia nos enseña que va a haber un grupo que va a pasar por toda esta tribulación, pero que no van a conocer la muerte. Y este grupo me parece bien raro porque dice, han lavado sus ropas. Y dice que las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Imagínese usted lo siguiente. Se le rompe el lavarropa en su casa y tiene que agarrar sus camisas, una camisa blanca, ropa blanca, y tiene que irla a refregar con sangre roja. ¿Usted cree que se va a limpiar esa camisa, sí o no? No, ¿verdad? Va a quedar más roja que la misma sangre. Entonces, ¿por qué Juan aquí está diciendo que estos que van a pasar por la tribulación, que se van a salvar, ¿por qué dice que han emblanquecido sus ropas? Usted sabe que la palabra lavan es la palabra plinontes. Y la palabra plinontes habla puntualmente de una purificación espiritual. Es decir, cuando Juan está diciendo, este grupo va a lavar sus ropas, quiere decir que se van a purificar espiritualmente. Ahora, ¿qué significa ropas en la Biblia? Y para eso vamos a leer Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué cosa? Con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia,
como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué quiere decir aquí la Biblia? Que ropas representa el manto o la ropa representan la justicia de Dios. Es decir, este grupo limpió, se purificó con la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque se entregó a Jesús. Este grupo cada mañana va a ser un grupo que doblaba rodillas, que lo buscaba a través de su palabra, que oraba fervientemente día y noche, que entregó su vida a Jesús. Y eso es lo que significa limpiar su vida, sus vestiduras, con la sangre del Cordero. Y ahora ya para aproximarnos al final, yo quiero que vean lo maravilloso que es Dios. Porque tenemos un Dios grande, querido amigo y querido hermano. Yo no sé cuánto tiempo tienes de estar caminando con Dios. Yo no sé cuánto tiempo tienes de conocer a Dios. Quizás ni siquiera lo conoces. Pero tenemos un Dios sumamente grande. ¿Lo crees como yo lo creo, sí o no? Amén. En el versículo 15, en adelante dice, y lee conmigo, por favor. Por estos, hablando de los que van a salir de esta gran tribulación, por esto están delante del trono de Dios y le sirven, como dice, día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué quiere decir aquí la Biblia cuando dice que extenderá su tabernáculo sobre ellos? Quiere decir que se acabó por completo esa barrera que había entre Dios y los hombres. Cuando Dios dice que Él extenderá su tabernáculo, quiere decir que Él levantó su carpa otra vez para habitar con nosotros. Purificó plenamente al pueblo de Dios, purificó plenamente a aquellos que les amaron, purificó los corazones de aquellos que se rindieron a Jesús. El pecado salió en medio de ellos. Ya no va a haber barreras entre Dios y el hombre. Y en ese momento es cuando tenemos el acceso completo a Dios otra vez, como cuando era en el jardín del Edén. Pero ¿saben qué es lo que más me impacta? La fidelidad de Dios. Porque este texto, esta promesa que estamos viendo aquí, no es una promesa nueva. Literalmente, el versículo 15 en adelante que estamos leyendo aquí es un texto extraído de otra parte de la Biblia. Y eso lo encontramos en Levítico 26. Dice, Dios en los tiempos de Moisés, hace más de 4.500 años, Dios hizo esta promesa y la vuelve a reafirmar ahora para los tiempos del fin y dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Querido Dios, qué grande eres, ¿verdad? Qué grande es Dios. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Cuán fiel es nuestro Dios! Que aquellos que se rindan a Jesús, Dios nunca los va a desamparar. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque el mundo los rechace, siempre va a haber un pueblo de Dios que va a recibir su gloria, su poder y su majestad. Apocalipsis 21, 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No va a haber más barrera, querido. No va a haber más barrera entre Dios y el hombre. Ahora yo quiero mencionarte ya para ir finalizando. ¿Por qué es tan importante la venida de Jesús? Porque como lo dije recién, la segunda venida de Cristo es el evento más importante en la historia de la humanidad. La segunda venida de Jesús a este mundo, Él ya vino una vez. Y Juan capítulo 14, versículo 6 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Iré pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes. ¿Qué fue a hacer Cristo? ¿Fue a levantar paredes ahí de cemento y revestirlas un poco? ¿Arreglar ahí una camita para nosotros? No, las casas ya estaban. Él las hace con la fuerza del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que Él iba a ir a interceder por ti, mi querido amigo y hermano. Él iba a continuar esa obra de salvación. Pero ¿por qué la segunda venida de Jesús es el evento más importante de la historia de este mundo? Tito capítulo 2 versículo 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué cosa? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como iglesia, sobria, ¿qué más? Justa y piadosamente. ¿Y qué más dice el versículo 13? Aguardando o esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo te pregunto una vez más, ¿por qué la venida del Señor es tan importante? ¿Por qué Pablo aquí nos dice que tenemos que esperar esta bienaventuranza, esta promesa que Jesús nos ha dicho que pronto volverá? ¿Por qué es lo más importante? ¿Por qué Jesús aquí nos dice en su palabra, por medio del apóstol Pablo, que si nosotros renunciamos a la vida mala, a la impiedad, a los deseos mundanos y nos dedicamos a vivir sobria, justa y piadosamente, ¿por qué Dios nos dice que si nosotros vivimos justamente y esperamos su venida, es lo más importante de todos? ¿Por qué, querido? ¿Por qué? Te voy a dar 3 motivos por el cual la venida del Señor, 4 motivos por el cual la venida del Señor Jesús es lo más importante de nuestras vidas. Número 1, en la segunda venida de Jesús, Jesús le va a poner fin al pecado, querido. Este mundo está lleno de dolor. En este mundo hay sufrimiento, hay caos. En este momento, nosotros tenemos la dicha de estar aquí en la casa de Dios. Pero en este momento hay alguien que está peleando por su vida en un hospital. Hay algún niño, alguna niña que está siendo violada. Hay algún rapto que se está viviendo en este momento. Hay alguien que está perdiendo negocios, finanzas. Hay alguien que está fracasando en algún lugar. Hay alguien que está siendo asesinado en este momento. Hay alguien que se está queriendo suicidar, se está queriendo quitar la vida en este mundo. Hay alguien, querido, que ahora está en el borde de un puente, a punto de tirarse para quitarse la vida. Hay alguien en este mundo que está comiendo de la basura. Hay alguien en este mundo que está sintiendo dolor y ya no aguanta más. Y Cristo viene por segunda vez. ¿Sabes qué viene a hacer? Viene a ponerle punto final a todo el dolor de este mundo. ¿Sabes qué dice Jesús con su segunda venida? No más a los hospitales, no más a las cárceles, no más a los orfanatos, que niños sin padres, no, se acabó eso. En mi segunda venida, dice Dios, se va a acabar por completo el dolor de este mundo. No más gente pobre, no más infidelidades en los matrimonios, no más muerte, no más dolor, no más sufrimiento. Jesús viene a quitar el pecado de tu vida. Jesús viene a quitar la inmundicia en la que vivimos. Jesús viene a ponerle un punto y aparte, un punto final para que se acabe de una vez por todas todo el mal, todo el sufrimiento, toda la angustia de este mundo. ¿Sabes cuál es el segundo motivo por el cual la venida de Jesús es lo más importante para cada uno de nosotros? La Biblia enseña que cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero. Todos tenemos algún ser querido que hoy está bajo tierra, ¿verdad? ¿Sabes cuáles son las buenas noticias? Que cuando Jesús venga, todos aquellos que creyeron en Jesús van a resucitar. Y van a resucitar para vida eterna. Hermano Eric, yo tengo un ser querido
que murió hace mucho tiempo y nunca escuchó el Evangelio. Pero él fue buena persona. Él se portó bien. Él no le gustaba el mal. Él no tenía vicios, no tenía vida mala. ¿Será que él se va a perder la vida eterna, sí o no, hermano Eric? La Biblia nos enseña varios puntos. Número 1. La Biblia nos enseña y nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué quiere decir la Biblia con eso? Que aquellos que no conocieron al Espíritu de Dios, que no conocieron el mensaje, que no les llegó nunca la palabra de un Salvador, ellos van a tener la oportunidad de estar en el reino de los cielos. Dios nunca puede juzgar a alguien que no tenga conocimiento del Evangelio. Aquellos que no conocieron la luz de la verdad, pero que tuvieron relativamente una buena manera de vivir, Dios va a interceder por ellos, para que ellos también puedan ser salvos. Porque Dios es justo y Dios es fiel. El segundo motivo por el cual la venida de Jesús es lo más importante es porque todos aquellos que están bajo tierra en algún momento van a ser resucitados. La Biblia nos enseña que la muerte es como un estado de sueño. Jesús los va a despertar. Jesús va a levantar a ese ser querido que tú tienes bajo tierra, bajo sepultura. Jesús vuelve para volverle a dar la vida. Y esta vez una vida sin pecado, sin mancha. ¿Sabes cómo se llama eso? Vida eterna. ¿Sabes cuál es el tercer motivo por el cual la venida de Jesús es lo más importante para cada uno de nosotros? Porque tú vas a dejar de vivir esta vida dolorosa que vivimos. Vamos a comenzar a vivir una vida plena, llena de gozo. Recién lo leímos, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber angustia, no va a haber más de todo lo que te asedia aquí. Yo no sé cuál es el peso que llevas sobre tus hombros. Yo no sé si tienes ansiedad, si tienes dolor, tristezas, angustias, pecados, si estás con vicio. Yo no sé, mi querido. Pero en la segunda venida de Jesús, aquellos que nos entreguemos a Jesús ahora, querido, ahora que está la gracia abierta, vamos a tener el privilegio de poder contemplar el reino eterno, el reino glorioso de Jesús. Y el cuarto motivo que te voy a dar el día de hoy para ir finalizando es que Jesús va a tener misericordia incluso de la creación. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Jesús tiene que venir a ponerle fin hasta el dolor que los animales viven, que la creación está viviendo. ¿Sabes qué, querido? Cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario no fue en vano. No fue en vano, querido. Cada gota, cada llaga que le salió sobre la espalda por todos los azotes que él vivió, cada golpe, cada momento angustioso, cada gota de sangre que él derramó, no fue en vano, querido. Cristo en un momento recibió la corona de espinas, pero muy pronto viene con una corona de oro, con una corona de real, con una corona porque Él es rey y Él viene a buscar a su pueblo para reclamar su reino eterno. Por eso es tan importante la segunda venida de Cristo, querido. Por eso es tan importante la segunda venida de Cristo. Cristo quiere perdonarte. Él sabe tus pecados. Él sabe tus errores. Él sabe cada una de las manchas que llevas en tu corazón. Él conoce todo. ¿Y sabes qué es lo que te dice? Hijo mío, la puerta de salvación hoy está abierta. La gracia está disponible para ti. Quiero perdonarte. Quiero salvarte. Yo soy justo y yo intercedo por ti. Quiero limpiar tus ropas. La pregunta es, ¿vas a aceptar a Jesús el día de hoy? ¿Vas a aceptarlo como tu abogado?
¿Vas a aceptarlo como tu Salvador? ¿Sí o no?